Para ayudar a subsistir. Y a mí me dio mucha pena. Pero verte en la situación que nos vimos es muy duro. Hay que pasarlo. Yo no me considero que no valga para nada. Y no quiero que nadie considere que no valgo para nada. Yo sé que sirvo para muchas cosas. Lo que pasa es que nadie me deja demostrarlo ahora mismo. Ahora mismo. Empiezas a buscar trabajo. Las empresas te dicen que eres mayor y estás fuera del mercado laboral y a veces piensas que también de la sociedad. Ramón encontró trabajo porque se ha metido en un taxi. Esto no nos gustaba, pero de momento fue la única salida. Y no nos gusta, pero tenemos que seguir. Hubiéramos preferido seguir en el trabajo Ramón, cobrábamos normal y corriente, pues un trabajador, y nos hubiera servido hasta el final, digamos, de su vida laboral. Y hubiéramos sido más felices. Un día nos juntamos en la asociación, una veintena de trabajadores, y tomamos la decisión de montar una empresa. Nosotros no seguimos nada más que haciendo lo mismo que hacíamos antes, defender el empleo. Antes desde Sintel y ahora desde Sintratel. Nosotros luchábamos fundamentalmente por recuperar el puesto de trabajo, cosa que no se consiguió, se perdieron todos. Y luego todos aquellos compañeros que han vuelto a trabajar, pues porque se montó la empresa que se montó, y luego otros que por su cuenta, es decir, pues se encaminaron hacia otros sitios y tuvieron a lo mejor suerte de encontrar trabajo, pero pues muchos ha habido auténticos dramas de familiares y personales porque no han vuelto a trabajar. Normalmente no hay ninguna duda. Lo primero, más prescindible de todo lo prescindible, es de la mano de obra. Eso, vamos, es que el propio sistema lo facilita. Entonces las cosas justificado y la necesidad de promocionar y tal, has destrozado la vida de 2000 personas y punto. La ventaja que tenemos con Adolfo es que no hace falta hacer preguntas. Se abre la espita y él ya empieza a hablar directamente. A ver, explique usted esto de nosotros y todo lo que conlleva. Me resulta, la verdad, que muy difícil. En 10 minutos, sí. Sí, el hablar y decir, explique, porque no tengo capacidad de síntesis para el tema. Pero bueno, esto de nosotros es un largometraje, un documental de 95 minutos, que, en fin, esta idea de que sea Sintel un poco el protagonista de este documental no estaba pensado así, y así nos lo traslada el director, que tampoco le conocíamos, y todo se dio porque, y además comienza así el documental, porque iba a hacer un documental basado en la crisis actual, que llevan varios años, y con unos arquitectos que llevaban ya 3 años o 4 años en paro, con 52, 53 años. Entonces la situación de angustia cuando pierdes el empleo, cuando se te ha derrumbado todo y tal, buscaban de alguna forma encontrar alguna actividad, algo que les pudiese permitir que su tiempo necesitaban esperanza. Y entonces parece que el director estaba pues, grabando esto, llegó a la asociación de vecinos de la ELIPA, creo que fue, y había ahí una señora pues dando clase de pintura. Entonces este hombre se saludaron y tal, y resulta que coincide que esa señora era la mujer de un trabajador de Sintel. Y es cuando el director pues cambia un poco de tercio y dice, hombre, ¿qué es esto? Nos fue a ver y claro, dijimos, pues mira, vamos a hacer la asamblea anual que hacemos todos los años aquí en Madrid, hacemos una vez al año en enero, y vas a obtener la oportunidad, bueno, asiste a la asamblea a ver, porque nosotros ya después de 11 años tampoco veíamos el tema este de Sintel como materia para tal. Pero fueron a la asamblea unas 1000 personas, 1000 y pico, siguen viniendo todos los años, y les sorprendió. Quedó tan sorprendido de aquello que estuvo hablando pues con la gente que había allí, con los que él quisiera. Entonces, decididamente, pues nos dijo que quería grabar, que quería hacer algo porque se daban todas las circunstancias que él entendía que no se daban en otras luchas o en otros conflictos que habían existido. Por una parte, fuimos un poco pues esos abanderados de la lucha contra las privatizaciones.
Nuestra lucha era por el empleo, por cobrar el salario, por defender el puesto de trabajo, muy elemental. Pero no, aquello éramos víctimas de las privatizaciones. Y claro, lo que hicimos trabajadores de Sintel, con esa acampada y después de 13 nóminas seguidas sin cobrar, fue desafiar al sistema y sus planes del capital. Pero claro, lo hacíamos contra una primera multinacional. Pero claro, esta primera multinacional había vendido esta empresa, lo había regalado en una ingeniería financiera, etcétera, etcétera, a una empresa americana que cotiza en la bolsa de Nueva York, en el Nasdaq, absolutamente a un capitalismo corrupto y especulativo, que a su vez la desguazan y la vacían patrimonialmente y la llevan a paraísos fiscales. Bueno, todo esto tremendo. Pero entonces se dijo, bueno, se dan todas estas circunstancias, pero se da como un grupo de personas, al fin y al cabo eran unos 1.800, 2.000, se enfrentan a esta situación y bueno, aquello pasó, digamos, fue una victoria sindical televisada y bien, tal. Sí, pero el problema es que aquel acuerdo que el gobierno de Aznar hizo no se cumple, con lo cual estábamos ya ante la venganza del sistema. El sistema ni olvida ni perdona. ¿Y qué han hecho? Pues por lo que habrán pasado con muchos colectivos, muchas empresas que han luchado cuando han visto en peligrar su puesto de trabajo, y al año o los 2 años pues han ido disolviendo, porque cada uno tiene que buscarse la vida y por lo tanto... Y claro, se encontró 11 años que había transcurrido con una asamblea de 1.000 y pico personas, absolutamente quedó muy descolocado porque él no se podía imaginar que esto se pudiese mantener en el tiempo. Personas de 42 provincias, encima diseminadas, dispersas, que no es que estamos todos en Madrid, o como una cuenca minera, que somos todos familia, ¿no? Decidió dar el paso de hacer esto. Es verdad que él lo basaba en la novela de John Stilwell, Las uvas de la ira, diciendo, bueno, cuando se le somete al ser humano a una situación que es de derrumbe de lo que es su base económica para alimentar a la familia y se le lleva a un estado de desesperación, que fue el caso nuestro, porque no se cumplió el acuerdo y a nadie lo recolocaron, y nos quedamos con 48 años, 50, pues sin nada, todo lo que es tu vida familiar queda absolutamente destruida, eso de entrada, con las consecuencias que después tiene, ¿no? Nosotros le pedimos, cuando fue de esto, 2 cosas, no le conocíamos. Una, que no queríamos aquí lloriqueos. ¿En qué sentido? Han desaparecido 40 y tantos compañeros, 42 que han fallecido, por 2 circunstancias, y por la edad en la que han fallecido y de este colectivo, seguro que son muchos casos, consecuencia y fue determinante la batalla esta, que no fue solamente allí, sino todo lo que ha transcurrido, pero nosotros no íbamos a decir cómo te hagas el trabajo, simplemente le pedíamos que no queríamos que fuese tal. Y debe haberlo conseguido, porque yo en este caso no soy ningún experto en esto de cine ni nada, pero en Tiempo de Historia, en la proyección que hizo en la Semilla de Valladolid, pues le dieron el primer premio. Y además, curioso, porque el tribunal que formaba parte para este tema era un español, que nos fue a felicitar antes de darnos el entrega de premios. El director o el presidente, no sé qué era, el presidente del tribunal era un palestino, y la tercera persona era una mujer mexicana de origen judío, o sea, era muy heterogéneo ese tribunal. Y quedaron tan impactados cuando fueron a verlo que no hubo discusión en el primer premio, porque es verdad que competía con nuestras 13 o 14 documentales de gran valor. Y de hecho, yo creo que el propio director no se esperaba este tema, ¿no? Como uno de la vida de Woody Allen, el tema de Nicolás Redondo, en fin, documentales que además, digamos, pues apoyado económicamente, muy bien trabajado. Bueno, por lo que sea, pues consiguió este primer premio. Pero, claro, ahí toca una serie de cosas, no solamente nuestra lucha, nuestro desafío del sistema contra las privatizaciones, sino que también interviene el gabinete de abogados que nos está llevando este proceso desde entonces, ¿no? Y explica esa ingeniería financiera, de cómo Telefónica da los pasos, etcétera, etcétera, ¿no? Luego también tenemos a nuestro presidente honorífico de Sintratel, José Luis San Pedro, junto a Salmago no está, que también interviene por su filosofía de la lucha que hemos hecho, ¿no? Claro, todo esto ya después de 11 años, dice, bueno, esta gente ¿contra qué lucha? Claro, es que nuestro conflicto no se ha resuelto y nosotros no entendemos eso de tirar la toalla, nunca lo hemos entendido, ¿no? Y como nuestro lema en el campamento pues era, si luchamos podemos perder, pero si no luchamos ya estamos perdidos, sigue siendo válido. Y claro, el resultado final de todo esto, como acaba, es que dice, bueno, pues después de 11 años, ¿qué ha pasado? Cada uno nos hemos tenido que buscar la vida, uno de taxista, otro está en el paro, otros son prejubilados, otro montamos Sintratel, bien, pero todos tenemos un objetivo,
teníamos que intentar resolver el problema de los 1.800 con una condición, que no podía quedar un solo compañero abandonado a su suerte. Pues lo hemos conseguido con los acuerdos que hicimos con el gobierno de Zapatero. Tengo que decir que también tuvimos que movilizarnos en el 2007. Pero es verdad que hemos conseguido, y lo quería de alguna forma él plasmar también en el documental, cosas en las cuales luchábamos contra el sistema político, económico, financiero y mediático. Cómo nos han tenido durante 4 años y medio atados de pies y manos el Tribunal Superior de Justicia de Madrid con una sentencia donde éramos los únicos españoles que no podíamos manifestarnos. Nos habían suprimido libre reunión y manifestación. Esto era curioso entonces porque ni siquiera HB, que se estaba tenía ese problema, pero nosotros sí. Nos recurrimos al Tribunal Constitucional y 4 años y medio después pues nos repusieron el derecho fundamental de la libre reunión. Claro, te das cuenta que hemos tenido muchos frentes abiertos, pero al final esa lucha, mantener esa unidad, que no hay ningún secreto para conseguir las cosas, solamente unidad y voluntad de conseguirlo. Se consigue todo. Pues hemos conseguido que queden todos protegidos social y económicamente, todos los trabajadores sin excepción, con unos convenios especiales de los presupuestos generales del Estado, garantizándonos cuando nos jubilemos cada uno la pensión de jubilación que nos hubiese correspondido de haber seguido existiendo aquella empresa SINTE, pero con la base de cotización que teníamos en el campamento, actualizadas. Y además los parados, aquellos que ya tenemos una edad media de 56 años, 57, y en esta situación de crisis, pues que se queden parados, que ya no encuentran trabajo, pues además con unos reales decretos, unas ayudas extraordinarias, que bien, que es una cantidad, podemos considerar lo que sea, pero una cantidad que junto con tu subsidio de mayor de 52 años, que ahora también lo han subido, ¿no?, a 55, bueno, pues son unos 900 y pico euros al mes que estarás percibiéndolo si no trabajas hasta que te jubiles, con tu convenio especial también cotizado por los que era protegido. Pero no hemos acabado hoy la lucha, que era la parte que este hombre, y es que el juicio se inició el 14 de junio, después de 11 años. Entonces, claro, después de eso, pero nosotros le explicábamos al director y además en Estados Unidos algunos periodistas me llamaron, no lo podían entender, cómo funciona tan mal la justicia de España. Esto en Florida, en Miami, en una entrevista de 3/4 de hora de tiempo, me daba más tiempo que aquí, pero bueno, yo le dije, no, funciona perfectamente. Digo, mira, la justicia en España funciona tan perfectamente que si tú no pagas la letra de piso en un proceso tal, te desahucian, ¿no? Bien, pero funciona también que precisamente está para proteger las estructuras corruptas del poder. Por lo tanto, un delincuente de cuello blanco, lo que ha pasado con nosotros, está protegido por una cosa que se llama, y en este caso, la Audiencia Nacional. Y por lo tanto, siempre lo dilatan en el tiempo para que haya prescrito el tema, o para que la opinión pública se haya olvidado del asunto. Nosotros hemos conseguido que ni siquiera se hayan olvidado del asunto. Y bueno, aunque tarde, bien, pero la justicia cuando es tan tardía deja de ser justa. Comenzó el juicio y lo que nadie esperaba es que al final los 8 procesados, porque salvaron, y digo que salvaron, a Telefónica, a Juan Villalonga y todos, porque para eso es un área de impunidad, dejaron a 8 procesados, entre ellos los hijos de Mascanosa, 4 americanos y 4 españoles. Creían que no iban a venir al juicio, pero vinieron al juicio. Es verdad que se le pide 5 años y medio de cárcel, un aval de 300 millones de euros, con la empresa máster de allí, etcétera, etcétera, etcétera. Vinieron al juicio. Y curiosamente, vienen al juicio que no lo esperábamos, y ahí es donde se nos abre una posibilidad de negociar un acuerdo extrajudicial. Todo esto está recogido ya en la última parte de la grabación de él. Y es ahí donde hacemos un acuerdo extrajudicial que con 35 millones de euros tenemos para que de alguna forma, después de 11 años, que ni siquiera nos han indemnizado con los 20 días por año, después de 11 años, pues todo trabajador tenga su indemnización. Además de esto, tenemos un plan de pensiones de 11 millones y pico de euros, ganado en una sentencia, ahora en enero se cumple en 12 años, ganado en la magistratura social, ganado en el tribunal, ganado en todos los sitios, hasta Estrasburgo, ganado en todos los sitios, y que no la cumplen. Aquí no la cumplen, ¿por qué? Dice, pues no nos da la gana cumplirlo,
supongo que entendáis lo que... Y no cumplían. Bueno, pues con ese dinero